Tardes a todos y a todas a este seminario sobre violencia de género en dictadura, a nombre de magistradas chilenas, pero también del Instituto de Estudios Judiciales. Nos encontramos muy complacidas de poder compartir con ustedes un tema que hoy por hoy nos ocupa y nos preocupa. Para comenzar, y haciendo justeza a las organizadoras de este seminario, voy a dejar con ustedes a la presidenta de Magistradas Chilenas, Geraldina Aguirre, jueza de Coelemu, quien nos ha preparado algunas palabras de inicio. Buenas tardes, lamento no poder estar con ustedes en directo. Lamento no poder estar con ustedes en directo. Estoy en una actividad de la Academia Judicial. Quisiera agradecer a las organizadoras, nuestras directoras Marcela Araya y Meilin Wong, y también a la directora Lidia Poza, quien está haciendo en esta actividad como moderadora el día de hoy. Quisiera también agradecer a nuestras invitadas que nos dan la oportunidad como Asociación de Magistradas Chilenas de hacer un ejercicio de memoria en estas fechas en las que nos acercamos a la conmemoración de los 50 años del golpe militar que dio inicio a una dictadura sangrienta que está plagada de violaciones a los derechos humanos, y hacemos este ejercicio de memoria porque queremos relevar la importancia de la protección y el resguardo de los derechos humanos, y queremos no olvidar. No olvidar nos permite no repetir. Por eso nos tomamos este espacio para reflexionar, para relevar la dignidad de las víctimas y dejar en claro que las violaciones a los derechos humanos no tienen justificación en esta materia. No podemos permitir relativismos. Muchas gracias. ¿Por qué será, Dios del cielo, que no se resigna el alma cuando nos cambian la calma por olas de desconsuelo? Tal vez será por orgullo del que recibe la afrenta, porque la pena es inmensa de ver deshecho el capullo. Por no escuchar el arrullo, les brota la indiferencia. Con estas palabras de Violeta Parra, especialmente aquella que nos insta, nos llama a no ser indiferentes, damos entonces comienzo a las ponencias de quienes gentilmente nos acompañan hoy. Vamos a comenzar escuchando a la abogada especialista en derechos humanos de la Universidad de Concepción, Patricia Parra Poblete, con gran trayectoria en la litigación de causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos. Luego de ella nos expondrá Paula Salvo del Canto, abogada también de la Universidad de Chile y también con trayectoria conocida en la defensa de los derechos humanos. Y hemos invitado especialmente también a Teresa Retamal Silva, expresa política y familiar de detenidos desaparecidos, quien desde la perspectiva de la vivencia, pero también de la lucha por la memoria y encontrar, digamos, las respuestas, nos va también a compartir lo que esta ha sido en su vida, ¿no? Voy a dejar entonces, en primer lugar, a Patricia. Muchas gracias. Un abrazo, Patricia, de verte. Y bueno, te escuchamos. Ahí está. Gracias, Lidia. Gracias, primero que nada, a todas, a todos, a todes. Quisiera agradecer a la Asociación de Magistradas Chilenas, al Instituto de Estudios Judiciales, por esta invitación y esta oportunidad a conversar. Así lo entendí yo, le decía previamente, era un conversatorio y después apareció un seminario y no deja de, de ser desafiante respecto de un tema que afortunadamente hace muchos años diversos colegas litigantes, académicas, académicos, magistradas y magistrados han bregado por visibilizar
un tema que ha sido invisibilizado durante gran parte de la transición a la democracia en nuestro país, más concretamente en el abordaje por parte de los tribunales en su labor de coayudante en materializar la justicia transicional. Y este tema es la violencia sexual política perpetrada en contra de mujeres y hombres, niños, niñas y adolescentes durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. En ese sentido, me voy a permitir respetuosamente a este panel, pero también a los que están escuchando, pudiera dejar por sentado, atendido el tiempo que tenemos cada uno de nosotros asignado, la abundante doctrina que estoy cierta que muchos de los que están escuchando conocen, y la jurisprudencia internacional y regional en materia de derechos humanos que han establecido determinados estándares de investigación, juzgamiento y en su caso sanción de los responsables cuando se trata de las indagatorias criminales por violación a los derechos humanos, y por otro lado también ciertos estándares que me voy a permitir cuestionar en el buen sentido de la palabra respecto de cómo lo asumen los tribunales civiles de las distintas jurisdicciones en nuestro país, cuando se trata principalmente de las demandas interpuestas por las y los sobrevivientes de esa larga noche que duró demasiado en nuestro país. Así que me permito comenzar señalando y trayendo a colación las palabras del presidente Patricio Aylwin a Sócrates. El día 4 de marzo del año 1991, recientemente electo, en transmisión televisiva a todo el país, dio a conocer una síntesis del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o también conocida como Informe Reti. Señaló en esa oportunidad: como presidente de la República me atrevo a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares, reivindicando pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas cuando hayan sido denigradas por acusaciones de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron la oportunidad ni medios adecuados para defenderse. Entendida la Comisión Reti como una instancia que buscaba contribuir a la reconciliación de todos los chilenos, uno de sus objetivos fue el esclarecimiento de la verdad de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos acaecidos en nuestro país durante la dictadura cívico-militar que regió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo del año 1990, con relación a las personas que tenían la calidad de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Habrían de transcurrir 13 años para que el Estado de Chile reconociera también como víctimas a las mujeres y hombres que tuvieron la calidad de prisioneras y prisioneros políticos y sobrevivientes de la misma dictadura. En efecto, en el 28 de noviembre del año 2004, el entonces presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos Escobar, también en cadena nacional de televisión, emitió un discurso en el cual entregó al país un informe ejecutivo de lo que fue la labor de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o también llamado Informe Bannich. En esa alocución, el exmandatario expresó, si me permiten: ¿cómo explicar que el 94% de los detenidos señalan que fueron objeto de tortura? ¿Cómo explicar que de las 3.400 mujeres que entregaron testimonio, casi todas señalaron haber sido objeto de violencia sexual? ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? Sin duda, el miedo. Y aludió en parte del referido informe afirmando: de descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psíquica, es algo muy difícil de hacer, incluso ante los propios cónyuges. Y es ese mismo silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos de aquellos que preferimos esconder, ocultar, arrancar de los archivos de nuestra historia. En el año 2001,
Uno, como ya lo han señalado diversos colegas que han trabajado profusamente este tema, y me permito relevar en este caso a Francisco Augusto, Francisco Gag, Magdalena Garcés, Karina Fernández, Paulina Zamorano, un sinnúmero de ONGs humanas, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ellos han planteado, y así lo planteo también yo, se nombraron jueces con dedicación exclusiva para tramitar y fallar causas criminales en que se investigaba la desaparición y el homicidio de personas ocurridas durante esa dictadura cívico-militar. En el 2005, esa competencia jurisdiccional de primera instancia se traspasó a ministros de fuero o en visita extraordinaria nombrados por las Cortes Supremas. El 23 de enero del año 2017, complementado a través de otra acta con fecha 30 de enero del mismo año, se realizó una reasignación de las causas que cada ministro tramitaba en su respectiva jurisdicción a fin de propender a una mayor agilidad y eficacia en la sustanciación de dichos proyectos, reduciéndose ostensiblemente el número de ministros abocados a la investigación de las causas criminales. El año 2017, la investigación de la tortura padecida por más de 33.000 personas en Chile no era objeto de investigación definida por las instancias superiores del Poder Judicial chileno, sino que fue emergiendo como la voluntad personal de una u otra ministra de fuero o en visita extraordinaria, luego de recibir testimonios de sobrevivientes, mujeres y hombres que deponían en el marco de las indagatorias penales. Actualmente, las y los ministros instructores se encuentran abocados tanto a la indagatoria, juzgamiento y fallo condenatorio criminal civil en causas de secuestro calificado, homicidios simples, homicidios calificados y aplicación de tormentos según la calificación vigente a la fecha de perpetración de estos ilícitos. Con antelación y recién entre los años 2015 y 2016, como consecuencia de la condena impuestas al Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante, Corte Interamericana, en el caso Maldonado y otros, que ordenó resarcir económicamente a las y los prisioneros políticos parte de ese litigio por denegación de justicia, entre otras infracciones convencionales, es que hubo un cambio definitivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, consecuentemente en los tribunales inferiores con competencia civil respecto del derecho a la reparación que le asista a la y tortura a ser indemnizada por el daño moral que ese accionar represivo les ocasionó en el marco de la acción indemnizatoria que ellos habían interpuesto en juicios de Hacienda, con independencia de las reparaciones administrativas que se haya autoimpuesto el mismo Estado y ante la negativa reiterada de los tribunales superiores de justicia, ergo de los tribunales acudos. En ese sentido, el Poder Judicial chileno, y quiero relacionarlo, si me permiten, ha destacado que de un tiempo a esta parte ha transitado en un camino de búsqueda de los mecanismos más adecuados para dar respuesta al imperativo que emana de la Constitución política, la normativa nacional y los compromisos internacionales vigentes, y en lo relativo a la aplicación y el principio de la igualdad y no discriminación en razón de género, con el objeto de garantizar el efectivo acceso a la justicia de todas las personas y particular las mujeres en situación de discriminación estructural a que se han visto sometidas. Al respecto, refiere en el mes de febrero del año 2018, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema aprobó una política de igualdad de género y de no discriminación para el Poder Judicial que marca un hito en el compromiso institucional en la materia, pero asimismo es el corolario de un proceso iniciado ya en el año 2014 a través del plan de trabajo que comprendió un diagnóstico interno y una de cuyas manifestaciones es la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial en el año 2014, que sin que se haya cuestionado a la fecha, ha efectivamente impulsado un enfoque de género en estrecha colaboración con la Academia Judicial a través de cursos de capacitación para magistrados y funcionarios en general,
para que pueda adoptarse este concepto. Asimismo, se enfatiza por parte del mismo Poder Judicial que uno de los principios rectores y ejes estratégicos fundamental de dicha política es el enfoque de género en el acceso a la justicia a través de instrumentos como el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. No obstante, las descripciones generales, las recién hechas, a juicio de quien expone en parte la política transicional seguida por el Estado de Chile respecto de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en relación al derecho a la verdad que le asiste a las familias, a los familiares de mujeres víctimas de desaparición forzada y ejecuciones como a las mismas sobrevivientes. Ello no se ha traducido durante este camino en la dictación de un número significativo de sentencias condenatorias a los responsables de ilícitos penales y o al Estado de Chile que releve la perspectiva de género en su dictación, ya en la calificación jurídica de los hechos investigados, es la pena impuesta a los responsables directos o intelectuales o en el quantum indemnizatorio. Sobre todo, evidencia el uso diferenciado que la violencia sexual como forma de tortura tuvo entre hombres y mujeres desaparecidas, muertas o víctimas de tortura. La jurisprudencia de los y las ministras de fuero o en visita extraordinaria discurrió hasta hace poco en la investigación, en juzgamiento y en su caso sanción de los responsables como autores, cómplices o encubridores de secuestro calificado para estos efectos, desaparición forzada, u homicidio simple o calificado, o sentencias condenatorias que finalmente eran confirmadas por la Corte Suprema, no obstante encontrarse acreditado que la víctima, en este caso mujer, fue secuestrada por agentes estatales, que durante su cautiverio y como forma de quebrar su voluntad fue violentada sexualmente de las formas más atroces, obviando perseguir, ergo refrendar la responsabilidad penal de los hechores de estos ilícitos. En el caso de las acciones civiles impetradas por las mujeres sobrevivientes, las jurisprudencia de los tribunales de esa jurisdicción ha discurrido a juicio de quien se expone en este momento, por un lado, en una ausencia de consideración y análisis concienzudo de la prueba rendida, lo que no puede sino desprenderse, de la que no puede sino desprenderse la existencia de una interseccionalidad en el daño, es decir, cómo la existencia de categorías superpuestas de discriminación convergieron, se potenciaron e impactaron negativamente como víctimas de tortura y o violación u otra delito de connotación sexual, y por otra evita abordar seriamente argumentos de control de convencionalidad que obligarían a justificar la discrecionalidad en el otorgamiento, por ejemplo, de un mismo monto para las demandantes cuando lo hacen accionando en conjunto con coactores, en circunstancias que los mismos juzgadores principalmente en las sentencias de primera instancia han establecido la violencia sexual que se ejerció contra la víctima con el quiebre y la fractura que atravesó todas las dimensiones de su vida y la de su familia, condenándolas a vivir con las secuencias de esa experiencia traumática hasta el día de hoy. Cabe preguntarse entonces, ¿a qué se debe esta contrariedad que se evidencia en la investigación, juzgamiento y fallo de las causas criminales y civiles en que se debaten las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar chilena con relación al resto de los procesos de esas jurisdicciones? Al respecto, las respuestas pueden ser varias y variadas. Una, el carácter mismo de la transición chilena, que se ve reflejada en la afirmación de uno de los artífices de la misma, Jorge Correa Sutil, cuando sostiene que la verdad judicial, atendida a la credibilidad que per se pudo haber sido la única que condenara en un acto formal e insustituible la verdad revelada por, en este caso, el informe Rettig con su labor a inicio de la década
del siglo pasado. Ello no fue posible, señala el señor Correa Civil, entre otras razones, por la falta de voluntad de los jueces de entonces. En definitiva, no cabe sino concluir verdad, pero no justicia. Otra son las propias miradas que las y los sentenciadores tengan respecto de la temática a dilucidar, así puede que no tengan, como lo han señalado la profesora Collins y Acatino, así puede que no hierren en la ponderación del plexus probatorio, sino cuán probable es que lo interpreten de acuerdo a sus propias concepciones, quizás inconscientes, acerca de un momento innegablemente polarizado de la historia del país según su perfil etario. Recordemos cuál es la edad de la mayoría de las ministras y ministros en visita extraordinaria y de fuero. En el contexto de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, ciertamente las palabras del señor Correa Sutil revelan, por un lado, uno de los grandes dilemas de la teoría del derecho, a saber, como lo señala el profesor Coloma, la exigencia impuesta a los jueces de estar obligados a hacer lo posible por desentrañar la verdad. Y por otro, cuestionan respecto de cuál y cuánta es la verdad que se ha alcanzado en nuestro país con las indagatorias por violaciones a los derechos humanos tramitadas conforme un sistema procedimental de lógica inquisitiva dispuesta en el Código de Procedimientos Penal. Cómo y cuánto ha influido en ese establecimiento de las verdades el estándar de prueba incorporado en ese cuerpo normativo de carácter residual, como también el establecido en el Código de Procedimiento Civil, que querámoslo o no, sin ser especialista en la materia, también establece una prueba de carácter tasado independientemente de la sana crítica. El derecho a la verdad, desarrollado principalmente a través del derecho internacional humanitario, pero potenciado su contenido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, debemos recordar, impone la observancia de determinados estándares en la investigación, juzgamiento y, en su caso, condena de los responsables de las graves y violaciones a los derechos humanos establecidos en los instrumentos regionales de protección. Específicamente, muchos de estos parámetros guardan relación con la debida diligencia para justipreciar el plexus probatorio reunido durante la sustanciación de un determinado proceso criminal, empero la falta de comprensión en relación con la gravedad de los delitos, unido al apego irrestricto a estándares de prueba que exigen verdades absolutas, puede, a mi juicio, propiciar la impunidad amparada en el uso instrumental de la discrecionalidad judicial. Me voy a permitir avanzar un poco en las temáticas, si me permiten, para en ese sentido, quisiéramos establecer que hay un estándar de prueba establecido ya desde el año 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de La Rochela versus Colombia, cuando exige que la satisfacción del derecho de la verdad cuando exige que para los tribunales de internos, estos deben propender a la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible. En ese sentido, los sistemas procesales por los cuales se investigan, por un lado, las causas criminales, estamos hablando de un código del año 1906, y por otro lado, el Código de Procedimiento Penal que establece claramente normativa tasada ha sido, a nuestro juicio, elementos que han conspirado para que, por un lado, ya los tribunales desatiendan, en el caso de las causas criminales, los ilícitos de apremios ilegítimos de carácter sexual, y por otro lado se desatienda y no haya por parte de los jueces civiles una regularidad en términos de los quantum de indemnización. Uno podría pensar
Bueno, pero eso es parte de la discrecionalidad judicial atendido el plexus probatorio. Sin embargo, la realidad demuestra que los gobiernos post conflictos armados o periodos de grandes violaciones a los derechos humanos se han concentrado principalmente en establecer qué pasó con la víctima, quiénes son los responsables, dejando de lado a la víctima en sí. Esto es la obligación de reparar. En el fondo han asumido un sinnúmero, han asumido la sanción y han dejado de lado uno de los aspectos importantes como es la reparación. El derecho a la verdad establecido, trabajado muy bien por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, nos llama efectivamente a que haya una justa reparación para las víctimas, para los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, pero también para los sobrevivientes. Y eso es que hoy día eh, nos cuestiona tratándose de principalmente los fallos en materia civil. Yo creo que la relevancia que tiene el fallo de la excelentísima Corte Suprema en términos de la causa de Venda Sexy no es tan solo, ¿no es cierto?, haber confirmado en todas sus partes el fallo de primera instancia que por un lado condena a los hechores no solamente por secuestro calificado y aplicación de tormentos, sino que además secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual, e impone, en el caso del fallo de primera instancia, un quantum igual para ambas, para todo y cada uno de los querellantes y demandantes civiles. Pero lo que se releva del fallo de segunda instancia es que efectivamente haya establecido un quiebre al establecer que dos de esas querellantes y demandantes civiles que apelaron del quantum exigiendo una diferenciación en el monto de los mismos haya sido acogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente no haya sido recurrido por el Fisco de Chile ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Cuando uno plantea que debe haber un quiebre, el establecimiento de una diferenciación entre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes represivos en contra de las tanto de mujeres como de hombres, no está diciendo que entre uno y otro, ¿no es cierto?, sean diferentes, pero no hay que desconocer que efectivamente hay un objetivo primordial, hay un objetivo que se establece y que ha sido estudiado de manera fehaciente por la doctrina, como ha sido establecida de igual manera por la jurisprudencia, en el entendido que las mujeres fueron objeto primordial, no exclusivo, de una política de Estado que vio en la violencia sexual política, como muy bien dice un título, de una tesis, una manera de colocarte en tu sitio, y como también señalan testimonios, ¿no es cierto?, de expresas políticas cuando eran violentadas sexualmente. ¿Qué estás haciendo acá? Si tú debes estar en tu casa con tus niños, y todo tipo de calificativos soeces en, eh, en la manera de referirse a ella. Lo que preocupa a muchos de los litigantes en materia de derechos humanos, específicamente cuando se habla de una correcta tipificación en las conductas ilícitas que puedan atribuirse a los hechores, como además una correcta o sea, por llamarlo una correcta justipreciación del alcance de la tortura padecida por las mujeres tratándose de los juzgados civiles, tiene que ver con eso. ¿Cómo establecemos que efectivamente en el caso de las mujeres hubo un objetivo claro? Me permito solamente referirme a un caso que me tocó
tramitar en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, y lo voy a hacer referencia con el número del rol de la causa y solamente con las iniciales. Tengo la autorización de la víctima, ella vive en Suiza, y se trata de la causa C-679-2019 del Tercer Juzgado Civil de Concepción, LML Confisco de Chile. LML era a la sazón, en el año 1900, octubre de 1973, una destacada militante de las juventudes comunistas, que vivía en lo que en aquella época era el sector denominado Hualpencillo, hoy comuna de Hualpén, y fue detenida por agentes estatales. Tenía 15 años de edad, fue detenida por agentes estatales de la Armada de Chile, llevada al Fuerte Borgoño, y en esa estuvo una semana en una casucha junto con otros prisioneros políticos, y todas las noches venía un oficial a eh, decirle que cooperara y a frotar sus piernas, intentando llegar a su zona genital. Estuvo una semana, fue brutalmente torturada, y luego fue puesta en libertad. Está acreditado absolutamente con una tarjeta control de prisioneros, está acreditado por el testimonio de testigos, está acreditado con documentos de la misma Armada de Chile. En mayo del año 1974 es nuevamente hecha prisionera, es llevada a lo que era el cuartel de carabineros de ese sector, donde se procede a aplicarle corriente, a torturarla, a desnudarla, voy a utilizar una expresión dura, pero a manosearla por todos lados, y a decirle que si no hablaba, ¿no es cierto?, vendría el burro, que era el que la tenía ya más grande. Puede ser fuerte, pero así fue. Y de repente siente que llega un hombre y grita, grita y dice que va a hablar. Afortunadamente no habló, porque lo que querían era que ella hablara y delatara a la quien era la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Concepción. Todos estos elementos fueron puestos a disposición del tribunal de primera instancia. Se alegó la minoría de edad, de acuerdo, se alegó, ¿no es cierto?, la violencia sexual de género como forma de discriminación. Se alegó que después, a través de la Vicaría de la Solidaridad, clandestinamente la sacan del país y ella llega a Suiza. El exilio se alegó, y como, como en todas las causas por violaciones a los derechos humanos, el tribunal de primera instancia, lo mismo que ha hecho con hombres, mujeres, sin distinguir, ¿no es cierto?, 30 millones de pesos. Alegó, argumentó tratados internacionales, pero a juicio de esta parte demandante, ¿no es cierto?, lo único que buscaba era justificar eh, el... Eh, el otorgamiento de una indemnización sin hacerse cargo en modo alguno de los argumentos vertidos y alegados y todos probados. Se alegó ante la Corte, se apeló, y en la causa Rol 1209 del año 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones elevó el quantum de la indemnización sin hacer de 30 millones a 80 millones, pero sin hacer alcance alguno respecto de cada uno de los temas alegados, sin hacer alcance alguno respecto a la minoría de edad, sin hacer alcance alguno respecto de la violencia sexual que padeció la víctima, la cual también fue acreditada con documentos que de Suiza. Ella sufre un quiebre personal en el año 1981, es internada en un recinto psiquiátrico y tiene hasta la fecha recurrentes periodos depresivos. Esto es una muestra de cómo efectivamente la judicatura civil, y uno lo ve en distintas causas y lo conversa con distintos abogados litigantes, ¿no es cierto? Aquí no hay en el fondo una diferenciación en relación con el quantum probatorio. Pero además, la semana pasada estábamos en un alegato con
el Consejo de Defensa del Estado y estábamos en sala. Y en un momento determinado, el fisco de Chile plantea que una de las prisioneras políticas no tenía eh, un informe Price. Entonces, lo que uno alega es que si tienes informe Price, que es el programa de reparación integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuestionan el mérito, cuestionan la valía de los profesionales. Cuando tienes informes que vienen desde el extranjero, ¿no es cierto?, exigen informe Price, que esos informes que han sido válidamente validados en Chile no son el informe Price, pero si no tienes informe Price también cuestionan la valía. Entonces, aquí hay una suerte de no mirar el contexto, de no plantear como lo ha hecho, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana dentro de sus estándares, cuando en el año 1995, en la causa Caballero Santana Delgado versus Colombia, planteaba que si no había, ¿no es cierto?, declaración de un testigo imprecisa, no se podía probar los actos de violencia sexual, que si no había declaración de la víctima o esta era imprecisa, no se podía probar la violencia sexual. Sin embargo, 15 años después, en el caso Fernández Ortega y otro versus México y Rosendo Cantú versus México, el contexto y los casos específicos constituyen elementos de contexto que obligarían a nuestros tribunales, tanto criminales, en este caso, ministros y ministras en visita extraordinaria, a una debida tipificación y en el caso de los tribunales civiles, a una debida consideración del contexto represivo, y en esta causa, ¿no es cierto?, dice que no se puede exigir a las víctimas que presenten pruebas gráficas o documentales para acreditar la ocurrencia del episodio de violencia sexual. 2010, insisto, Rosendo Cantú versus México. La declaración de las víctimas es una prueba fundamental en la violencia sexual, pese a las imprecisiones que puedan observarse en las narraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para, finalmente, en la masacre de Mosete y alrededores versus Salvador, el contexto y incluso es más, la indeterminación de la víctima plantea que las declaraciones de las víctimas, testigos y peritos, así como el reconocimiento de la responsabilidad internacional, otorgan indicios para la prueba de la violencia sexual. No se requiere la identificación de la víctima, la identificación absoluta de la víctima para determinar la existencia de la violencia sexual como un patrón de conducta dentro de un marco de conflictos armados o de violaciones graves, masivas y sistemáticas. Estos son lo que a juicio de esta abogada, temas que hoy día, ¿no es cierto?, debieran llamarnos a una reflexión. Y esto tiene que ver, a nuestro juicio, con la no aplicación de una perspectiva de género y del enfoque de género al caso concreto. Si hubiese esa aplicación, ese análisis con perspectiva de género de las causas, ciertamente la ponderación de los quantum indemnizatorios, la calificación acertada jurídica de los ilícitos perpetrados en relación con respecto a las víctimas, ciertamente la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia sería mucho más rica. Echamos de menos, desafortunadamente, el proceso constituyente pasado, ¿no es cierto? Lo que pudo haber sido el proceso constituyente pasado recogía de manera muy, muy exhaustiva el deber que debía pesar sobre los tribunales de justicia respecto a juzgar, investigar con perspectiva de género cualquiera que fuera la jurisdicción que estuviera resolviendo. Eso desafortunadamente no ocurrió, no fue aprobado. Debo confesar que, a diferencia del proceso anterior, estoy un tanto alejada de lo que se está debatiendo. Nos metimos de lleno en el anterior, quedamos tremendamente afectados, pero sin embargo tenemos la noticia de que se comenzará a aplicar por parte de
la Corte Suprema, ¿cierto? Una resolución que obligará, en el buen sentido de la palabra, a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial a la capacitación en temáticas de perspectiva de género, a fin de que puedan resolver de la mejor manera y coayudar cada uno en su labor a que haya un cambio sustancial en este sentido. Creemos que la no, el no análisis del caso concreto y el enfoque de género aplicado también al caso concreto pone en un momento determinado a nuestro país a puertas de la infracción a los tratados, a las normas convencionales que ha suscrito en virtud de los tratados eh, que ha, valga la redundancia, ha suscrito. En ese sentido, esperamos que esta resolución que comenzará a aplicarse, que es del año 2022, abra un nuevo eh, campo que permita efectivamente que las víctimas, las y los prisioneros políticos, los familiares de víctimas que tanto han bregado aquí a 50 años puedan efectivamente tener, hacer carne, materializar en su familia el derecho a la verdad que el derecho internacional de los derechos humanos le reconoce. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muy ilustrativo. Estamos al debe, ¿no? En muchas de estas materias. Para complementar lo que tú nos has estado exponiendo, vamos a presentar ahora entonces a la abogada Paula Salvo del Canto. Ya anuncié con antelación de quién se trataba, pero si quieres agregar algo, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias a las organizadoras eh, por dar, digamos, este espacio para evaluar eh, a 50 años de ocurrido el golpe cívico-militar, qué es lo que ocurrió respecto a una forma de tortura y de comisión de delitos contra las mujeres. No tengo, Lidia, nada que complementar a la presentación. Agradezco nuevamente y quiero, eh, voy a tratar de que la presentación no sea desordenada por respeto a quienes están, pero la idea de 20 minutos quiero tratar 3 hitos que a juicio de Corporación Humana, que es donde yo trabajo, y antes de eso en La Morada, para nosotras significó el adentrarnos en la violencia sexual como tortura y de qué manera las organizaciones de la sociedad civil eh, hemos aportado a este proceso de justicia transicional en Chile, entendiendo de que cada cual ha hecho desde su lugar aportes a esto y queremos compartir lo que nosotras vivimos porque tiene datos relevantes para ir descubriendo cómo fue esto que es tan complejo, tan delicado, que toca a una situación muy de un tema muy tabú en la sociedad como es la violencia sexual, pero que es tan recurrente en tantos espacios. Entonces, para no ser desordenada, es como primera parte voy a contar un par de historias de lo que nos pasó a nosotras, en una segunda parte voy a conceptualizar cuál por qué llegamos a la violencia sexual como tortura y por último voy a finalizar contando cuáles han sido los aportes y cuáles debieran ser los aprendizajes de esto que nosotras vivimos. Y para eso, lo primero, y de eso yo lo entiendo desde mi militancia, que es el feminismo, los feminismos, es agradecer a todas las mujeres que confiaron en nosotras como organización para contarnos su dolorosa experiencia y de qué manera lo que a ellas les sucedió lo hemos convertido en una reflexión y en una discusión y que motiva este mismo espacio donde somos eh, muchas personas hablando, somos 35 personas hablando en relación a esto. Y para eso quiero partir con una pequeña referencia a una frase muy emotiva que nos plantean 2 víctimas de violencia sexual. A ellas no les gusta que les llamemos víctimas, ellas son sobrevivientes. Y dicen, creemos que ninguna mujer sobreviviente que aún no se atreva a iniciar esta ruta de dar cuenta de la violencia política sexual vivida en dictadura debe sentirse sola.
Nuestro compromiso junto a las mujeres que nos antecedieron en este camino es hoy más que nunca perseverar y luchamos contra el intento negacionista que se ha vuelto a levantar. Hemos aprendido del dolor, de la alegría y de las palabras que sanan. Hemos sabido que la felicidad nace de la justicia y la justicia nace del bien colectivo, del bien de todas. Leemos y celebramos esta sentencia de la Corte Suprema largamente esperada junto a nuestras abogadas y junto a nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas y sobrevivientes del secuestro. Quienes dan cuenta de este testimonio son Ana María Campillo y Patricia Herrera, dos querellantes en la causa de violencia sexual como tortura en los subterráneos de La Moneda. Y junto con este testimonio, nosotros desde Corporación también llevamos el caso de Irán, que en el diario oficial, de esa casa para convertirla en un sitio de memoria. Y esto lo vinculo con la primera parte, cómo nosotras como organizaciones feministas llegamos a entrar a trabajar este tema. Y creo que es importante porque porque hay que reconocer que este trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos y este trabajo vinculado con dar cuenta de no invisibilizar algo que le ocurrió a parte importante de mujeres durante la prisión política, consideramos que ha sido un trabajo en colectivo. No es la abogada, no es el abogado, no es la organización, sino que todas confluimos en esta suerte también de desconocimiento de cómo abordar esta temática. Y para eso les quiero contar que cuando nosotras estábamos trabajando en La Morada, que es una organización que antecede a Corporación Humana, empezamos a trabajar un tema que tenía que ver con el Estatuto Penal el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Y en ese estatuto empezaron a aparecer todos los testimonios de violencia sexual que habían ocurrido en la guerra en Ruanda y la que había ocurrido en la ex Yugoslavia. Y ahí se empiezan a levantar unos testimonios y las organizaciones de mujeres dentro de las cuales participamos las chilenas, particularmente en ese momento participaba quien era la directora del área, digamos, de Ciudadanía de La Morada, que era Lorena Fríes, actualmente diputada, junto con Carola Carrera, empiezan a buscar testimonios y empezamos a buscar en la Vicaría de la Solidaridad o en otros lugares qué testimonios habían respecto a la violencia sexual. Todas sabíamos que había, todas relataban, los prisioneros contaban que había habido violencia sexual, pero costaba mucho levantar los testimonios, saber quiénes eran y por qué. Eso lo desarrollaré en la segunda parte. Y a partir de ahí, nosotras hacemos una primera publicación que está acá. Este es el único ejemplar que nos queda en la oficina, que se llama Memorias de Ocupación. Violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Y postulamos eso es lo primero que hacemos en La Morada y nos damos cuenta que tenemos que presentar querellas. ¿Qué hay que presentar? Hay que buscar la verdad jurídica. Necesitamos dar cuenta. Piensen que no había en esa época, estamos hablando del año 2000, no había habido la Comisión Balich, por lo tanto, no había una verdad oficial de la cual dar cuenta de esta violencia. Entonces, lo que empezamos a hacer es que, primero, el gran problema de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar del tiempo que vivimos, es que no existe financiamiento. Entonces dijimos, ¿dónde vamos a ir a buscar financiamiento? Lo primero que hacemos es ir al Fondo de Naciones Unidas, un fondo de víctimas que tiene el Comité contra la Tortura, para efectos de generar un programa que diera cuenta de un conjunto de entrevistas que teníamos que recoger para poder presentar las querellas. ¿Y qué es lo que nos sucedió ahí? Nuestra primera dificultad es que muchas mujeres, primero, las que entrevistábamos no teníamos experiencia en violencia sexual. Cuando fuimos a hablar con las abogadas y los abogados de la vicaría, muchos nos comentaban y nos decían, nosotros sabíamos, pero no nos atrevíamos a preguntar. Nos daba vergüenza. Quiero que tengamos empatía histórica. Estamos pensando en que esto ocurrió el año 98, el año 2000. No es el 2023. Lo que estoy tratando de hacer es un íter, un camino para contarles cómo nosotras logramos llegar a esto, logramos llegar al aquí y ahora. ¿El aquí y ahora qué es? Placa de conmemoración
en los subterráneos de la Moneda, donde está el presidente Boric con estas dos sobrevivientes. Hoy aparece en el diario oficial la expropiación de la calle, el sitio de memoria que está ubicado en la calle Irán, que es conocida como la Venda Sexy, y además de eso, como eh, la Cámara de Diputados y Diputadas saca una declaración condenando la violencia política sexual contra las mujeres, y como algunas diputadas señalan que eso es parte del mito urbano, que efectivamente no hubo violencia sexual contra las mujeres. Nosotros, esto es aquí y ahora, pero nosotras el año 2000 y el año 2001 y el año 98 teníamos, primero, un cuerpo doctrinario que se estaba generando entre los grupos de mujeres y las feministas a través del caucus para influenciar en el Estatuto Penal de Roma, y nos metemos. Primera escena. Segunda escena, decimos, tenemos que recuperar en Chile estos testimonios, vamos a hablar con los abogados y las abogadas de la Vicaría, y nos dicen, no nos atrevimos perdón, no nos atrevimos a preguntar, pero sabemos. Y a partir de ahí empezamos a levantar testimonio. Testimonio con profesionales, con abogadas que tampoco sabíamos, y cometíamos una y otra torpeza. Una y otra torpeza. Yo tengo, lo he dicho en muchas partes, como yo cometí una torpeza brutal. Para mí siempre ha sido este tema de la violencia sexual, tiene que ver con como la banalidad del mal, cómo alguien se transforma y comete todas estas atrocidades, y es capaz de volver a su casa y abrazar a sus hijos y besar a su señora cuando ha cometido las cosas más brutales y tremendas contra otro ser humano. Y le pregunto a una de las víctimas y le digo, ¿cómo puedes sobrevivir con esto? Y ella me queda mirando y me dice, yo no me hago esa pregunta, porque si yo me hiciera esa pregunta, me suicido hoy mismo. Y claro, en esa entrevista, yo ahí, perdonen lo coloquial, pero creo que es bueno esto, hablarlo así, sí. Lidia, si estoy cometiendo infidencia en términos de que no es lo adecuado de una ponencia, les pido, pero porque igual todas estamos bien remecidas con estos 50 años, entonces es necesario compartir esto. Sí, Y Sí, ella no me te dice, preocupes, vale, totalmente. y ella me dice, yo no me hago esa pregunta porque si no yo me suicidaría. Y efectivamente era mi duda, era eh, lo que yo tenía que trabajar. O sea, no sabíamos qué hacer, ¿no? Me acuerdo, y lo voy a contar, en honor al tiempo, sé que tengo 20 minutos, pero igual quiero contarlo y para que vean que, porque esta violencia sexual tiene rostro, tiene caras de mujeres que nos compartieron su historia, y duele mucho cuando se relativiza o cuando se dice que eso no existió, porque estaban ahí, nosotros supimos. Recuerdo a otra mujer que contaba, la prisión política tiene mucho también de que hay que ser héroe y que hay que portarse y que todas fuimos buenas presas y que nadie delató y que aguantamos la tortura como correspondía. Y una mujer que estuvo en Villa Grimaldi nos contaba que cada vez que una mujer volvía de una sesión de tortura, las otras compañeras la recibían con cantos para elevarle la moral de una compañera que estaba resistiendo y que estaba luchando contra la dictadura y que había además apostado por un Chile distinto. Y ella nos contaba que decía que odiaba esos cantos, los odiaba profundamente, y que ella se sentía que era un punto después de todo lo que habían hecho. Es decir, era un punto en un cuarto. Ella decía, estábamos en una habitación y yo lo único que quería era que se callaran todas, y yo era un punto porque todo lo que me había pasado era terrible. Y ahí nos empieza a contar lo que a ella le pasó. Y claro, empieza a contar lo que a ella le pasó y es como una dice, ¿qué hacemos? Porque me van a disculpar los varones acá, pero las mujeres sabemos que la violación, que la violencia sexual está ahí, está a la vuelta, por eso nos controlamos más y no, nos devolvemos antes a la casa, todo ese tipo de cosas. Entonces era como escuchar algo terrible. Otra compañera que estuvo detenida en Gómez Blanco, en Gómez, siempre se me olvida el nombre, pero en la Armada en Valparaíso, ella cuenta que entraron 5 marinos y la violaron. 5 hombres violaron a una mujer. Y que ella, Paula. sí, perdón, Sí, no, perdón, sí, parecía que había. no, ahí se escucha. Bueno, ella sufrió violencia sexual de 5 marinos en Valparaíso, y ella dice
que su único acto de reparación, y ella nos dice, yo no voy a presentar querella, no creo en la justicia, no quiero ir a contar lo que me pasó, y lo único que te voy a contar en esta entrevista es que yo me siento reparado con un gesto que hice yo. ¿Y cuál fue su gesto? Cuando se retiran los marinos, ella logra gritarles y les dice, ustedes no les llegan ni a los talones de mis compañeros del MIR. Y le dice eso, y obviamente los marinos se devuelven, le dice que le dan una paliza, pero que ella sintió que ese era su acto de dignidad. Y desde mi perspectiva como abogada y como defensora de derechos humanos, encontraba que era terrible eso. Encontraba que era como, ¿cómo no iba a presentar una querella? ¿Cómo ese iba a ser el acto reparatorio? Entonces, todo esto fue la que a nosotros nos ocurrió. Nos ocurrió hasta que logramos el 2010 presentar la querella por violencia sexual de Patricia Herrera, que ahora acaba de salir. El año 2010 y estamos en el 2023. Y ella, en la entrevista, y lo cuento porque estoy autorizada, nos decía en las primeras entrevistas, a mí no me torturaron, al que torturaron fue a mi compañero, al que estaba ahí, que le pusieron corriente, a mí solo me violaron. Y ahí había que empezar a deconstruir ese concepto y a indicarles que la violencia sexual es una forma de tortura. Y es una forma de tortura no solo porque se nos ocurra a los movimientos de mujeres o feministas, sino que porque fue recogido primero a partir del artículo número 1 de la Convención contra la Tortura, después es incorporado en el Estatuto de Roma que crea en la Corte Penal Internacional del año 1998 y dice, la violencia sexual es una forma de tortura. ¿Y qué les quiero señalar en esto? Que el proceso para llegar a señalar que la violencia sexual es una forma de tortura no fue algo simple, no fue algo fácil, no digo que todo lo otro haya sido fácil, ni mucho menos, ha sido de una complejidad enorme, pero esto tiene otro componente, y este componente es lo que nosotros llamamos, lo que Patricia hablaba de la perspectiva de género, nosotros hablamos del enfoque de género, la perspectiva feminista, algunas hablan de violencia patriarcal, y todos esos tienen un conjunto de nombres, pero que llevan a un mismo camino, que es que primero hay una normalización y hay una naturalización de la violencia sexual. Y esta es como mi segunda parte de la presentación. La primera son como los antecedentes, los hechos, lo que nos costó llegar a esto. Lo segundo es cómo conceptualizamos frente a los tribunales y frente a muchas otras personas de que la tortura era una violencia, que la violencia sexual era una forma de tortura. Primero agarramos un argumento doctrinal, era más bien norma jurídica internacional, Estatuto de Roma, pero es como, oiga, lo que pasó acá en Chile no es que solo haya pasado acá, pasó en todas partes del mundo porque las mujeres siempre hemos sido botín de guerra. Y eso hay que asumirlo, hemos sido históricamente un botín de guerra. Después, ¿cómo acá los tribunales en Chile, teniendo claro la limitación de que el Estatuto Penal, el Estatuto de Roma no se podía aplicar a lo ocurrido durante la dictadura, cómo lo empezamos a justificar? Y doctrinariamente, lo que nosotros señalamos es que primero, que durante la dictadura las mujeres habían sido objeto de tortura y que si bien estas no habían sido incorporadas en el discurso público porque había una dificultad, se había como, era parte de un relato, pero que estaba periférico, pero que no estaba en el centro porque a nadie, a ninguna de las mujeres se le había preguntado específicamente sobre la violencia sexual. Y la primera incidencia que nosotros hicimos fue en la Comisión Balich el 2009 de presentar una cartilla de violencia sexual a partir de todo este trabajo anterior que habíamos señalado y junto con la querella y decirle, por favor, cuando recojan los testimonios de las mujeres, pregunten específicamente sobre violencia sexual. Y les pasamos una cartilla que la tenemos disponible para que hicimos un trabajo una a una de las personas que entrevistaban. Fuimos al consejo de la Comisión Balich para decir, la violencia sexual es una forma de tortura, está tipificado en el Estatuto de Roma y además de esto tenemos testimonios, pero necesitamos que se recoja una verdad oficial y esa verdad oficial va a estar en los tribunales y va a estar en las comisiones de verdad.
¿Y por qué? Porque sabíamos que eso había ocurrido en todo el mundo y teníamos claro que como organizaciones de mujeres teníamos que hacer valer esto. Y lo hacíamos valer desde los hechos puros y duros. Ocurrió todo lo que nosotras sabemos y que no lo voy a repetir acá, pero además de eso, también señalábamos y justificábamos en nuestros escritos, que es muy bonito, es muy simbólico, decíamos, la aplicación sistemática y generalizada de violencia sexual en las mujeres que estuvieron detenidas demuestra que hay un propósito de disciplinamiento de género. La violación es un castigo para aquellas mujeres que salen del espacio que les fue asignado, es decir, aquellas que salen del espacio doméstico al espacio público político y contravienen el modelo único de mujer impuesto por la dictadura y la jerarquía masculina que este nuevo orden imponía. La violencia sexual era una forma de castigar y humillar a las mujeres por su condición de tales, denigrando y degradando su integridad física, psicológica y sexual. Fue una política de disciplinamiento de género, destinada a mantener la dominación de los hombres por sobre las mujeres, dejando claro que ellas no tenían derecho a participar en la vida política del país. Y ahí recojo lo que planteaba Patricia, era a las mujeres, cuando sufrían violencia sexual, tenían dos justificaciones o dos, digamos, relatos de sus torturadores. Primero, violaban a mujeres como una señal de debilitar a los varones que estaban siendo torturados. Tomaban a su señora, a su cónyuge, a su pareja, a su compañera, la violaban delante de, o la abusaban perdón, ejercían violencia sexual como forma de tortura a las mujeres como una manera de decir que el hombre que participaba en política no era lo suficientemente hombre porque no podía defenderla. Y por lo tanto, las mujeres en esa situación se convertían en un objeto. O sea, era como Kant ahí no estaba. El ser humano era un medio. En este caso, las mujeres éramos un medio para humillar y para bajar la moral al compañero que estaba detenido. Eso por un lado, una forma de disciplinamiento. La segunda forma de disciplinamiento era aquellas mujeres que participaban activamente en política, que tenían puestos de responsabilidad, que habían optado por salirse del espacio privado para estar en el público, se les indicaba que ellas no tenían que estar ahí y que porque estaban ahí se las castigaba de esta manera. Por lo tanto, para nosotros en la violencia sexual, como forma de tortura, es como de las maneras más extremas en que esta forma de dominación que nosotros llamamos que es el patriarcado se expresa. Es una forma de disciplinamiento para las mujeres. Me quedan 3 minutos y en estos 3 minutos lo que quiero señalar es lo siguiente. En el aquí y ahora, a 50 años, nuestros aprendizajes, ¿cuáles han sido? No podemos superar, o sea, lo que ocurrió en materia de violación a los derechos humanos es algo que debiera ser rechazado, renegado, tendría que, desde todos los sectores políticos, casi, y voy a ser muy cotidiana, como lo ocurrió en Uruguay. Es decir, no es posible que haya una suerte de debilitamiento de lo que ocurrió de las violaciones a los derechos humanos. Y eso tendría que ser una condena transversal, eso tendría que ser un nunca más, en el sentido de más allá de cuáles sean las posiciones políticas que cada cual adoptamos. Y creo que eso nosotros como organizaciones de la sociedad civil, y en este caso Corporación Humana, lo que más queremos dejar patente es que lo que ocurrió no puede volver a ocurrir. Y no puede volver a ocurrir porque el dolor de lo que pasó va a atravesar este país. O sea, hace 50 años y parece que fuera ayer lo que pasó. Para las víctimas, para las sobrevivientes, recién ahora están encontrando justicia, están encontrando reparación. Y lo que tenemos que asegurar como organización, y todos quienes estamos acá ocupamos un lugar, un espacio de poder, es que nunca más vuelva a ocurrir la catástrofe en términos de derechos humanos que ocurrió y el disciplinamiento hacia las mujeres. En segundo lugar, creemos que parte de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante, para algunos, insurrección, levantamiento popular o estallido social, tuvieron mucho que ver
en sus formas, si bien no llegaron al extremo de lo que relataron las mujeres que estuvieron detenidas durante la dictadura cívico-militar, pero sí estaba incorporado en el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, de que tú le puedes manosear a una persona, que tú puedes quitarle la ropa a otra persona si está detenida, que tú puedes en un momento decirle que atacan la indemnidad sexual. Eso es como, eso no puede, si eso ocurrió en el 2019, significa que todavía está pendiente un pilar fundamental de la justicia transicional que tiene que ver con las garantías de no repetición. Si no somos capaces como sociedad de incorporar eso, las probabilidades de que volvamos a cometer los mismos errores, las mismas violaciones a los derechos humanos, el terror que como país nos tocó vivir, esta masacre de la que habla Manuel Guerrero en su libro, en la sociología de la masacre, va a volver a pasar. Ese es nuestro llamado y agradezco enormemente el poder haber hecho esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Paula, por haber tú aceptado la invitación de Magistrada Chilena y del Instituto para compartir todas estas reflexiones. Quisiéramos dejar ahora y agradecer, por supuesto, a Teresa Retamal Silva, sobreviviente de la represión de la dictadura, quien ha tenido la gentileza y la valentía de aceptar esta invitación y compartir con nosotros también su testimonio. Teresa, te dejamos. Eh, Gracias por esta invitación. Son una de las invitaciones que uno siempre le saca el quite, pero somos parte de la memoria histórica y de la responsabilidad social también, ¿cierto? Que de la no repetición por todas las violaciones de derechos humanos que han pasado y que siguen pasando. Yo siempre digo que soy de la vieja escuela, porque en mi formación de adolescente, el papel que tenía la mujer en sí era procrear, casarse y mantener un hogar. Se estaba lejos de ir a una universidad y con suerte uno terminaba la enseñanza media. Y era totalmente dependiente de sus padres o del hermano mayor o del esposo. De esa generación soy yo. Cuando llegó el año 73, en la dictadura, estaba lejos de saber o intuir qué realmente era una dictadura. Habíamos escuchado como estudiante, había dictadura en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en casi todos los países del Cono Sur habían dictadura. Pero nosotros, como adolescentes, como estudiantes, no sopesábamos esa violencia y esa brutalidad que pasó. Yo caí detenida el año 74. En abril del 74 yo caí detenida. Mi hija para el 73 tenía 1 año, 8 meses. Yo era parte de la estructura del MIR de aquí de Chillán y en el afán de tener casa de seguridad y de reestructurar el MIR, cayó mi compañero en Santiago
más otras personas, y una de ellas nos delató. Yo fui secuestrada, estuve como 19 días, que después de los años en el proceso se supo que estuve en una parcela como a 40 kilómetros de Chillán, en 12 kilómetros de San Carlos, en una parte de Pomulleto que se llama, parcela 31, y donde personalmente se preocupaba el fiscal Romero de ese tiempo, Mario Romero Godoy, que desgraciadamente falleció porque no estuvo ni un día en la cárcel y se murió en intermedio del proceso. Pero también estaba Fernando Gómez Segovia, que él estructuraba, ya era parte de la DINA, porque la DINA ya se había formado en marzo, había empezado en enero y habían terminado en marzo y se había formado la DINA y ya no estaba ni el SIM, ni los servicios de inteligencia militares, ni nada, absolutamente nada de eso. Así que en la casa que yo estaba, un día iba al fiscal y al otro día iba el Fernando Gómez Segovia, que tenía estructurado un comando de la DINA que se lo llamaron Michimalongo. Los días de prisión que estuve ahí fue el infierno, porque estas personas totalmente de carácter, de humanidad, eran atroces, o sea, desde el simulacro de ejecución, el ataque sexual, y paradójicamente estaba secuestrada y dentro del secuestro yo tenía otro secuestrador, que era uno de los custodios que estaba ahí. Entonces, ya las últimas semanas que estuve ahí, este tipo, cuando llegaban estas comitivas, este tipo me escondía. Entonces llegaban esto y ellos pensaban, no sé, seguramente que yo no estaba, pero había un closet, no era un closet, era una parte donde dejaban cosas de comer, abarrote y todo ese tipo de cosas. Y cuando él veía que llegaban, el tipo me escondía. Y este tipo, que es tan terrible, porque en el proceso supimos, era hermano de un detenido desaparecido, que nosotros nos habíamos juntado en el regimiento, en la comisaría, en el arzobispado, preguntando, y por lo tanto yo conocía a la mamá y muchos de nosotros conocíamos a su mamá. Lo siniestro que era, porque él, sabiendo que tenía un hermano detenido y que estaba desaparecido, él le hacía lo mismo a las otras personas. Él, no sé, lo encuentro lo más macabro que pueda suceder. Bueno, después yo aparecí y me dejaron en la cárcel. Me dejaron en la cárcel de mujeres, ahí estuve como un año. Y el hecho de saber que en cualquier momento te iban a sacar,
y que después no ibas a volver, eso también es otro tipo de violencia. Y en el camino, bueno, en el camino no fue, después yo salí en libertad y nos organizamos, pero fue tan difícil porque es como que si te aplastaran tu cerebro y no fueras capaz de reaccionar. Y lo hacías porque sabías que tenías que hacerlo, pero no tenías las ganas. O sea, el miedo era terrorífico y sin embargo eras capaz de reaccionar y, y de hacer cosas. O sea, yo a veces me analizo y digo, eh, ¿cómo fui capaz no sé, de hacer tantas cosas? ¿Y cómo fui capaz de no delatar a mi gente? Porque esto fue una seguidilla, así como una escala, y cómo no fui capaz de delatar a los míos, porque, no sé, yo creo que mi hija fue la que me dio la mayor fuerza, porque si yo delataba a alguien, mi hija no estaba en la casa de mi madre, no estaba en mi casa, cercano no estaba. Felizmente se les ocurrió eh, sacarla y que una familia la tuviera mientras que yo estaba en todo este proceso tan atroz. Y que felizmente, bueno, yo siempre negué que tenía una hija, aunque ellos sabían absolutamente todo, no habían redes sociales, las comunicaciones estaban cortadas y lo sabían absolutamente todo. Y bueno, después fue el proceso como de sanación de a poco, porque en ese proceso mi compañero desapareció el 15 de agosto del 74, cuando yo ya estaba detenida, él desapareció. Y, y el fortalecimiento que nosotros tuvimos con nuestras compañeras, de los demás familiares, que todos andábamos buscando nuestras familias, creo que eso fue un gran fortalecimiento, porque en el camino también no tan solo nosotros como, bueno, yo como expresa política, pero habían algunas esposas mm, que nunca las detuvieron ni nada, pero sí tenían la violencia constante de la sociedad, e incluso de sus propias familias, el negarlas, el no darles la ayuda, el no darle la contención, también es otro tipo de violencia que en la parte de los familiares se sufrió. Por mi parte no, porque yo tuve una buena contención y que eso me ayudó mucho a superar todo esto. Bueno, y en el camino también, cuando se formó el Price, nosotros tuvimos un terrible caso que una compañera fue violada en tortura y ella tuvo su hija, porque fue una hija. Y por otros medios esa hija supo que ella era producto de la tortura y obligó a su madre que le dijera la verdad, y cuando supo la verdad, ella se suicidó eh, con 19 años.
Pero también en el camino con los tribunales, también, también nosotros sufrimos discriminación. Cuando los ministros se quedaban en la sala, cuando íbamos a los alegatos, cuando los ministros se quedaban dormidos escuchando las causas, cuando los abogados decían, los abogados de los criminales, decían que por nuestra condición de pobreza, analfabetas e ignorantes, solíamos constantemente faltar a la verdad. Entonces, de verdad es que por muchos años nosotros fuimos bombardeadas, discriminadas, ofendidas, porque también tenemos que tomar en cuenta que muchas compañeras nunca habían ido a la escuela. Ellas eran analfabetas. Y cuando le decían eso en su cara, y que los ministros miraban y algunos se sonreían por las ofensas recibidas, de verdad que era pisotear la dignidad de los familiares. Y además, esta búsqueda de verdad, justicia, porque la memoria la construimos nosotros. Nosotros como familiares construimos la memoria, como mujeres construimos la memoria histórica. Pero la verdad y la justicia está muy al debe. Porque también es ese otro tipo de violencia. El que los criminales de lesa humanidad sean condenados y que además las condenas sean irrisorias y que se establezca la verdad jurídica y que estos criminales no digan al final, no digan el destino final de nuestros familiares. Esa es otra forma de violencia. Creo que la mayor parte, el mayor peso de violencia sexual y la ausencia de nuestros familiares y mayormente la han llevado las mujeres. En todas las agrupaciones a nivel nacional, a lo mucho son 2 o 3 hombres. Somos todas mujeres. Yo estuve leyendo algunas cosas en Amnistía Internacional y voy a leer lo que, bueno, hice un resumen porque era demasiado largo, en lo que es la práctica de la tortura. Esta forma de tortura fue una práctica sistemática, generalizada, y aunque esté completamente prohibida por los convenios de Ginebra, sucede hasta el día de hoy. 3.399 mujeres dieron su testimonio en la Comisión Vales. La gran mayoría contó haber sido víctimas de ella. 316 fueron violadas, pero sabemos que la cifra es mucho mayor. Esta forma de tortura en dictadura se practicó incluso contra menores de edad, mujeres embarazadas, algunas sufrieron abortos instantáneos, desnudamientos, golpe de electricidad
quemaduras genitales, violación con perros, introducción de artefactos inertes y vivos. Conocer la verdad y condenar rotundamente estas prácticas es necesario para evitar que vuelvan a ocurrir. Lo más paradójico, que ninguna comisión indagó sobre violencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Teresa, por compartir con nosotros su testimonio. No habíamos pensado en un momento de preguntas, creo que más bien nos dejan reflexiones, todo lo que hemos escuchado hoy día. Creemos también que son temas no debatibles, ¿no? Se trata de cuestiones objetivas que no deben dar lugar a la duda porque se han vivido, porque aún existen sus secuelas. Quisiera así hacer un poco a modo de resumen en relación con lo que nos plantea la abogada Parra, que en efecto creo que tenemos un compromiso, los jueces y juezas, en la revisión de las causas, porque sin duda es de especial relevancia que podamos examinar los estándares que tenemos para el examen probatorio, ¿no? A pesar de que tengamos en las causas civiles la prueba legal o tasada, el artículo 426, la presunción es también un medio de prueba. Por lo tanto, hay una invitación ahí a construir. Creo que también es importante que podamos revisar los montos de las indemnizaciones y efectivamente hacer la diferenciación porque la incorporación de la perspectiva de género nos hace visibilizar de mejor manera a las sobrevivientes, ¿no? Y a quienes están demandando justicia. Es una cuestión no de número, no es una cuestión de meta, es una cuestión del caso a caso. Y especialmente porque, escuchando a la señora Teresa, creo que también es parte de la reparación el reconocer el caso concreto, el decir algo, ¿no? A estas alturas, y esto suena un poco crudo, pero de las causas que recibimos hay casi modelos, ¿no? Argumentos que se repiten, que se copian, pero los casos son únicos. Y yo estoy segura que aquellos que demandan justicia en nuestros estrados esperan también que nosotras y nosotros seamos capaces de decir una palabra, algo en particular acerca de hecho. Eso también es reparatorio. Yo quiero dejarlo como una invitación, ¿no? Quisiera también agradecer a Paula porque nos damos cuenta que lo que se ha logrado hasta ahora no ha sido gratuito, tampoco ha salido desgraciadamente de la judicatura, sino que salió fundamentalmente desde los sobrevivientes y de la sociedad civil, desde las organizaciones, desde el mundo del feminismo, que ha ido poniendo estos temas incluso a contrapelo, ¿no? Allí donde no había nada ha sido develado el velo. De manera que gracias por hacernos este recorrido. Sabemos que además hay mucho material disponible. Bueno, la Corporación Humana ha sido para nosotras siempre un lugar de mucho encuentro respecto de eso. Desde Lorena, Carolina, en fin, contigo también. Así que muchas gracias por eso. Pero quisiera dedicar últimas palabras en realidad a la señora Teresa, porque yo no puedo hablar por el Poder Judicial, Teresa, querida, pero sí puedo hablar por los jueces y juezas que estamos acá. Y creo que esto que hemos escuchado de ti nos conmueve, desde luego, pero también nos desafía. Eh, yo te pido perdón por, por el retraso, ¿no? Por llegar tan tarde. Pero creo que me hago eco de todo lo que estamos pensando acá, de la necesidad de superarnos, de mejorar nuestros argumentos, de atender las causas con prontitud, con eficacia, con rapidez. Creo que debemos al menos eso.
Para quienes tal vez éramos más pequeños, a la época del golpe militar, escucharte también nos hace situarnos en el lugar de poder en que estamos hoy día. De manera que en tu persona quisiera reiterar nuestro compromiso a poner de relevancia este tema, a poner de relevancia que el sufrimiento de nuestros semejantes, de las personas, no es una cuestión inocua, sino que es prioritario para poder ir caminando hacia un país donde todos podamos vivir en paz, ¿no? Así que bueno, con estas palabras simplemente quiero cerrar este seminario, agradecer a Sergio que nos ayudó en la plataforma, a Bárbara Fadich, que siempre pronta en el Instituto de Estudios Judiciales nos permite organizar esta actividad, y en particular a Marcela Araya y a Maylin Wong por haber coordinado esta magnífica y desafiante experiencia. Por mi parte, un abrazo a todos y todas. Nos veremos en alguna otra ocasión.